27 RPI, both the victim and the suspect here, 36. 34 be advised, very clean, please come in close to the suspect and the victim. 21, 172, no warrant or warrant. Bienvenidos a un episodio más de Perfiles Mortales, un lugar donde su anfitriona, Berenice Hernández, estará acompañada de la psicóloga Patricia Guan, donde hablaremos de la historia de un personaje que impactó a un país entero. Patricia, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Aquí muy contenta acompañándote de nuevo. Gracias. Excelente. ¿Estamos listas para conocer el caso de hoy? Listas. El día de hoy hablaremos de un joven que atemorizó a mujeres, hombres e incluso niños por ahí de los 80s, en la ciudad de Los Ángeles, California. Este joven, que se movía entre la oscuridad de la noche, fue victimario de 14 personas, 5 intentos de asesinato, 2 secuestros y muchos robos. Estamos hablando de Richard Ramírez, o como era mejor conocido, el acosador nocturno. El nombre real detrás de este seudónimo es Richard Ramírez, un joven estadounidense de aproximadamente 20 años de edad, que tenía una afición por el heavy metal, las sectas, el esoterismo, los demonios, la violencia y los pactos satánicos, lo que lo motivó a efectuar atroces actos. Pero a diferencia de lo que se cree, Richard no nació de esta forma, sino que vivió muchas situaciones durante su niñez y su adolescencia que lo hicieron volverse así. Y para eso necesitamos retroceder un poco más en el tiempo. Sus padres, Julián Ramírez y Mercedes Muñoz, eran originarios de la ciudad de Juárez, y al poco tiempo de casarse, decidieron perseguir juntos el sueño americano, llegando así a establecerse en El Paso, Texas. Al hacer este cambio, Julián, el padre, dejó de ser policía en Ciudad Juárez para convertirse en obrero en el ferrocarril de Santa Fe, mientras que su esposa Mercedes, una mujer extremadamente religiosa, comenzaría a trabajar en una fábrica de botas. Para 1950, Mercedes ya había dado a luz a 4 hijos: Rubén, Joseph, Robert y Ruth. 3 de ellos habrían nacido con alguna enfermedad o defecto a causa de la constante exposición a altas radiaciones debido a experimentos con bombas nucleares que en esa época se realizaban en Nuevo México. En 1960, Mercedes tendría a su último hijo de nombre Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, y es importante destacar que incluso desde pequeño, su vida estuvo marcada por la violencia. Su padre era alcohólico y acostumbraba a golpear a su madre, a sus hermanas y a él sin razón alguna. A los 2 años, Richard estuvo al borde de la muerte debido a una conmoción cerebral después de que un mueble le cayera encima. Años más tarde, cuando Richard tenía 5, sufrió de otro accidente mientras jugaba con uno de sus hermanos, lo que desencadenó que padeciera de epilepsia hasta la pubertad. Los ataques epilépticos provocaron que el coach del equipo de fútbol americano de su escuela lo quitara de su puesto como jugador, por lo que Richard comenzó a tener actitudes más antisociales, alejándose de sus amigos y compañeros. A la corta edad de 10 años, Richard ya consumía estupefacientes de manera constante y huía de casa para dormir en el panteón cercano a esta. A esta altura conocemos las situaciones difíciles que tuvo que vivir Richard desde una edad muy temprana. Y por eso le quiero preguntar, psicóloga, ¿esto afecta la psique de las personas, sobre todo cuando están en crecimiento? Sí, antes había, desde el perfil psicoanalítico, había la teoría que los primeros 5 años de edad del niño eran los años más importantes. Ahora realmente esto ha cambiado un poco porque la personalidad nunca se termina de formar, o sea, todo el tiempo está cambiando, la psique todo el tiempo está cambiando. Pero tú mencionaste algo muy importante, él no nació así.
Claro. Y él, como a los 2 o 3 años, tuvo un evento importante en donde se le cae un mueble Sí, a tuvo la un cabeza, accidente, justo. ¿sí? Y a partir de ahí empieza a tener ataques epilépticos. Los ataques epilépticos, cada vez que van pasando, sí van dañando la corteza cerebral. O sea, si el menor no lleva un tratamiento adecuado neurológico y psiquiátrico, y cada vez que hay un evento de ese tipo, sí daña la corteza cerebral. Entonces, este cerebro nació sano, pero orgánicamente fue estando modificado a través del tiempo que tuvo los ataques epilépticos. Si a esto le sumas la violencia con la que él vivió, la violencia con la que él creció, sí era un sociópata, o sea, fue alguien que se hizo, pero también empezó a tener daño orgánico a través de esta experiencia que tuvo. Ahora, si estas situaciones hubieran pasado ya en una edad madura, donde quizá el crecimiento cognitivo ya haya llegado a la parte pues más madura del ser humano, ¿cree que hubiera tenido los mismos resultados en la cuestión de la persona que se convirtió, el criminal que se convirtió? Sí, yo creo que si esto hubiera pasado después de la segunda adolescencia, sí, y él hubiera mantenido sus vínculos completamente sanos en la niñez, en la primera y en la segunda adolescencia, yo creo que la experiencia hubiera sido diferente, ¿sí? Claro. Pero aún hubiera sido afectado, ¿sí? Hubiera tenido la resiliencia y hubiera tenido la madurez cerebral en el desarrollo adecuado de sus frontales, sobre todo de los lóbulos frontales y prefrontales, que son los que tienen que ver con los arranques, las impulsividades, con el proceso de pensamiento, ¿sí? Más analítico. Yo creo que hubiera sido diferente. Sin embargo, pues ahora sí que todo el contexto impacta a que cambies. Sí, acompañada que muy probablemente en su momento no tuvo el cuidado o el seguimiento psiquiátrico o incluso médico que se necesitaba, ¿sí? Hay algo que es importante, los seres humanos no nacemos sabiendo amar, los seres humanos no nacemos sabiendo vincularnos. Los vínculos los vamos practicando a lo largo de nuestra vida. El vincularme, el necesitar al otro y la forma de necesitar al otro, ¿sí? Se va adquiriendo a través del tiempo y de las experiencias. Obviamente, si los vínculos que él tuvo fueron patológicos, pues su conducta fue patológica. Claro. A pesar de estas situaciones que vivió Richard desde muy chiquito, hubo un factor en particular que probablemente fue el detonante de muchas cosas. Vamos a descubrirlo. Sin embargo, el factor que termina siendo el gran detonante es Miguel, el primo de Richard, quien regresaba de la guerra de Vietnam. Y a pesar de que la gente decía que Miguel no había retornado del todo bien de la guerra, psicológicamente hablando, esto no impidió que Richard y Miguel entablaran una fuerte amistad, donde pasarían horas consumiendo drogas, hablando de las anécdotas de Miguel en la guerra, así como observando la colección de fotografías de donde se podía observar cometiendo todo tipo de crímenes de guerra. En esas imágenes se encontraban mujeres asesinadas y violentadas de diferentes maneras, las cuales Richard miraba con asombro y admiración. No tranquilo con esto, Miguel enseñó al joven Richard técnicas para sostener y usar un arma, a disparar y diferentes métodos de matar de manera silenciosa con los cuchillos. Cuando Richard cumplió los 13 años, los relatos de violencia y matanza de su primo dejaron de ser algo lejano y que solo veía a través de su imaginación, pues fue testigo de cómo Miguel asesinó a su esposa de un disparo en la cabeza después de una acalorada discusión, delito del cual Miguel se declaró inocente debido a que fue diagnosticado con estrés postraumático, permitiéndole cumplir una condena de 4 años en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, al poco tiempo de salir de la cárcel, cometió suicidio. Antes de conocer más acerca de la vida de Richard Ramírez, vámonos rápidamente a un corte y continuamos.
approaching with the suspect and the victim. 21, freeway 172, no water warrant. Perfiles mortales. TRC, la señal de todos. 27 I've got both the victim and the suspect here. 36 34 be advised, Mary City Police have been approaching with the suspect and the victim. 21, freeway 172, no water warrant. Perfiles mortales. Ya estamos de vuelta aquí en Perfiles Mortales, donde estamos hablando de Richard Ramírez, o mejor conocido como el acosador nocturno. Ya veíamos anteriormente que la influencia de Miguel, de su primo, fue un gran detonante en cuestión de sus actos delictivos. Entonces, ¿considera que si no hubiera sido por este sujeto, Richard hubiera tomado otro camino? Yo creo que hubiera sido diferente, no hubiera sido tan atroz, porque recordamos que ya él ya tenía como una patología social, o sea, ya consumía, ya robaba, ya tenía un cerebro, ya una corteza cerebral dañada, pero sin embargo, el primo llegó a una etapa muy importante del ser humano, que es la adolescencia. Sí, en un momento muy susceptible para muy él. vulnerable, en donde se está formando. La adolescencia es una etapa en donde el ser humano reforma su identidad, y cuando digo reforma es que agrega cosas a su identidad, ¿sí? Entonces, estas personas que llegaban de la guerra de Vietnam llegaban completamente traumados, o sea, llegaban con muchísimo trauma emocional, estrés postraumático, porque en efecto a ellos los preparaban para ser sanguinarios. Sí. Entonces tuvieron que ver un sinfín de cosas, pero también tuvieron que hacer un sinfín de cosas, ¿sí?, por el país. Entonces, claro, cuando estos regresaban, los sacaban de la guerra y regresaban a un mundo normal, ellos no podían regresar a ser normales. Estaban completamente trastornados de sus emociones. Entonces, si tú le enseñas a un adolescente vestirse de cierta manera, el adolescente, ¿sí?, si te agarra como modelo, se va a querer vestir como tú le estás enseñando. Este personaje lo que hizo fue agarrar de modelo al primo, y entonces el primo, al enseñarle todo lo que vivió y cómo fue tan gráfico lo que le enseñó, obviamente él lo que quería era ser como él. Era su ejemplo a seguir. E igual Sí. recordar que eran los años 80, entonces pues en ese momento del tiempo no había tanta importancia en los aspectos psicológicos, sobre todo a los soldados, a los veteranos. Todo esto del estrés postraumático quizás era algo que pues claramente existía, pero no se tomaba como algo importante que tuvieran que tratar. De hecho, en Estados Unidos empezó el estudio de la personalidad un poco más enfocado a partir de estos soldados que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. Se empezó a ver cómo modificaban el entorno familiar y social, o sea, cómo estos hombres que llegaban muy trastornados empezaban a ser violentos, empezaban a ser esquizofrénicos, empezaban porque el trauma era demasiado. Entonces, sí, el gobierno dedicó un estudio hacia estos hombres, pero pues en el caso de este personaje que estamos viendo el día de hoy, pues alcanzó su influencia. Claro. Bueno, desafortunadamente el hecho de que falleciera Miguel, el primo de Richard, terminó un capítulo en la vida de Richard justamente, pero lejos de alejarse de todo ese camino de violencia, lo que hizo fue que le dio más valentía de hacer ciertas actividades o ciertos crímenes que en su cabeza eran pues la mejor opción. Vamos a verlo. En la adolescencia, Richard comenzó a trabajar en un hotel, en el cual solía meterse en los cuartos para espiar a los huéspedes mientras se desvestían o bien para robarles cuando ellos no estaban.
hasta que un día sobrepasó los límites de su comportamiento y se escabulló en la ducha del cuarto con la intención de agredir sexualmente a la huésped. Afortunadamente, durante el forcejeo, Richard fue descubierto por el esposo de la mujer. Sin embargo, a pesar de haberlo encontrado en el momento justo, Richard quedó impune, puesto que la víctima no quiso testificar ni levantar cargos, por lo que el único castigo para el joven fue haber sido despedido del hotel. A los 22 años, Richard se movería de su ciudad natal, El Paso, para vivir en California, lugar que sería sede para sus actos más atroces. En este nuevo lugar, Richard comenzaría a consumir drogas como marihuana y LSD, hasta llegar a la cocaína, y dado a que esta era mucho más cara, comenzaría a robar carros y casas para pagar sus adicciones. El 10 de abril de 1984, Richard finalmente se concebiría como asesino, pues fue responsable de secuestrar y asesinar a una niña de 9 años, a quien a base de engaños llevó hasta el sótano de su casa para después apuñalarla y abusar de ella. Tristemente, este crimen no se le atribuyó a Richard hasta el año 2010. Gracias a los avances tecnológicos se pudo comprobar su culpabilidad en este crimen por medio de la prueba de ADN. El 28 de julio del mismo año, cobraría la vida de su segunda víctima, Janie Vinco, una anciana de 79 años. Jenny había dejado abierta una de sus ventanas para dejar entrar la brisa a su pequeño apartamento, cosa que Richard aprovecharía. Al entrar a la casa, se dirigió directamente a la habitación de Jenny, quien ya se encontraba dormida. Sin darle la oportunidad de gritar o defenderse, la apuñaló, cortó su cuello y la violó. A pesar de que el joven dejaría una huella en el mosquitero que quitó inicialmente, esta no fue una prueba suficiente para evidenciar de que se trataba de él. Para su tercer crimen, esperó poco más de 8 meses. El 17 de marzo de 1985, esperó en un condominio en las afueras de Los Ángeles a su tercera víctima, María Hernández, quien estaba llevando su carro al garage. Al momento de bajar de su auto, Richard se aproximó a ella apuntándole con un arma y le disparó en la cara. Después de dejar el cuerpo en el suelo, Richard se dirigió a casa de María, pero María no murió, debido a que al taparse la cara con las manos, las llaves del auto que tenía agarradas desviaron la bala, salvándola de un terrible destino. Tristemente, la amiga de María no corrió con la misma suerte. Dale Okazaki recibió un disparo en la cara cuando Richard apareció en la casa de María. María Hernández fue la primera persona en dar la descripción del que hasta ahora era un misterioso asesino. Era un hombre alto, delgado, con semblante demacrado, hispano de cabello largo y ondulado, además de dientes amarillos y podridos. Con cada asesinato perpetuado, Richard subía más su nivel violento y sádico hacia sus víctimas, como en uno de sus últimos crímenes, perpetuado el 8 de agosto de 1985, donde Richard, o el acosador nocturno, como ya era conocido en la prensa, aterrorizó a una familia entera. Richard entró como siempre, de madrugada por algún acceso abierto, y asesinó de un disparo a Elías Abouad, mientras que a Sakina Abouad, la esposa, le tocó la peor parte, pues fue abusada y sodomizada por Richard, además de obligarla a jurar a Satanás que no gritaría mientras él terminaba. El hijo de apenas 3 años entró a la habitación donde todo estaba ocurriendo, y en un acto de crueldad y cinismo, Richard amarró al niño y lo obligó a ver cómo abusaba de su madre. Podemos notar que con cada crimen cometido, Richard Ramírez tendía a subir de nivel en cuestión de violencia. Psicóloga, este aumento, ¿a qué se puede deber? Wow,
ahora sí que tenía todo para, ¿sí? Sí. Consumía sustancias, ya estaba muy trastornado, ahora sí que su sistema nervioso estaba dañado, ¿sí? Y el que ejerce sodomización tiene una gran necesidad de sentir que él tiene el poder. O sea, en el momento que él estaba haciendo como el lastimar a la víctima a través de la sodomización, ¿sí? Él sentía que así tenía el poder. Acuérdate que él fue adquiriendo la personalidad de acuerdo a la influencia que tenía, ¿sí? No tenía una personalidad definida. Entonces, este tipo de personas normalmente son inseguras y lo que buscan es generar como esta necesidad, esta partición de poder. O sea, yo soy poderoso sobre ti, yo te mando, tú dependes de mí. Entonces, obviamente, conforme él fue avanzando, tenía la influencia de las sectas oscuras, no sé si se puede mencionar, del satanismo. Él se agarró de todo esto como para tener esta necesidad de sentirse poderoso. Incluso poder causar miedo alrededor de la gente, porque por aspecto, él de por sí ya era una persona que los demás le tendían a darle cierto rechazo por su... De hecho, por su eso te iba a físico. comentar, o sea, si nosotros vemos las fotos de Richard, Sí. sí, es una persona oscura. Es una persona oscura, o sea, de tendencia étnica latinoamericana, pero de pelo largo, los dientes medios raros, las ojeras, o sea, todo es como una personalidad oscura. Obviamente esto impacta a la gente. Claro. E incluso podríamos tomar entonces el hecho de que sea cada vez más violento, algo parecido como con las adicciones. Por ejemplo, cuando las personas son alcohólicas tienen que empezar a subir en cantidades de alcohol para poder sentirse bien. De Incluso en hecho, drogas. este tipo de conductas se puede decir que son patrones repetitivos, pero también es como algo obsesivo, ¿sí? Okay. Entonces se tiene que hacer de cierta manera, y sí, la violencia siempre va en escalada. O sea, la violencia nunca vas a hacer menos de lo que ya hiciste. Claro. ¿Sí? La violencia siempre va en escalada. Aumento. Entonces, si él va llegando como a ciertos puntos, para volver a sentir el poder y para volver a sentir el placer, él tiene que generar más. Cada vez más. Sí. Bueno, después de aterrorizar a esta familia, el acosador nocturno decidió irse a San Francisco, debido a que ya estaba siendo conocido por la policía por sus crímenes, donde planeaba seguir con esta perversa diversión. El 17 de agosto de 1985, Richard asesinó de un balazo en la cabeza a Peter Pan, de 66 años, y agredió sexualmente a Barbara Pan. Como firma de su obra, dibujó con lápiz labial un pentagrama en la casa. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, creyeron que se trataba de un imitador. Sin embargo, más adelante se encontrarían coincidencias en las balas calibre 22, que fueron utilizadas en este y crímenes anteriores. Tras el ataque en San Francisco, la alcaldesa del lugar reveló información que la policía tenía ocultada, como el tipo de balas que utilizaba y las huellas de sus tenis. Al enterarse de esto, Richard fue al puente de San Francisco para deshacerse de sus zapatos y su arma, además de que escapó a un pueblo ubicado al sur de Los Ángeles. Richard entró a la casa de Bill Carnes y le disparó 3 veces en la cabeza mientras dormía, atacando sexualmente a la prometida de Bill, Inés Erickson, a quien la amarró y la transgredió. Después del ataque y de que la víctima le dijera dónde guardaban el dinero, se robó $400 y se fue dejándola con vida. Más tarde, en el reporte de la policía, la víctima dio un dato crucial. El asesino se movía en un auto Toyota naranja, el cual, aunque no se sabía del número de placas, ya había sido visto por el vecindario con anterioridad. 2 semanas después, encontraron la camioneta abandonada en un barrio de Los Ángeles. Los forenses buscaron huellas dactilares por todo el carro, utilizando un nuevo sistema de búsqueda,
y este dio buenos resultados, encontrando huellas en el espejo, lo que permitió dar con la identidad de Richard Ramírez, quien ya había sido arrestado en El Paso, Texas, por posesión de marihuana. La foto de Richard ya estaba en todas partes. Sin embargo, el acosador nocturno no se percató de esto, pues al ser revelada su identidad, este se encontraba viajando. El 31 de agosto a las 8:30 de la mañana, Richard se dio cuenta de que había policías revisando autobuses, a lo que salió caminando de la estación. Ramírez se detuvo a comprar en una tienda y el propietario lo reconoció al instante. Richard huyó, corriendo hasta el barrio hispanohablante, donde también fue reconocido, y ante esta situación, los pobladores comenzaron a parar patrullas y evitar que se fugara, mientras lo golpeaban y apaleaban. Richard Ramírez, el acosador nocturno, fue capturado el 31 de agosto de 1985. Durante su juicio, a Richard se le imputaron 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre estas 2 a menores de edad, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 5 robos y 14 allanamientos de morada. La policía sospechaba que había participado en más crímenes, pero no hubo suficiente evidencia respecto a ello. El juicio contra Richard Ramírez comenzaría en 1989 y el 3 de octubre del mismo año, el jurado lo condenó a 19 penas de muerte. Lo más impresionante de todo esto es que Richard jamás mostró remordimiento sobre alguno de los juicios. Se tiene evidencia que durante los juicios, este se burlaba de los testigos y hacía gestos ante las cámaras. Con todos estos datos, con todas estas historias alrededor del acosador nocturno, psicóloga, ¿podría haber algún diagnóstico clínico que se le pudiera dar a Richard? Richard está dentro de la sociopatía, ¿sí? Tiene todo el perfil de un sociópata. Sin embargo, si nosotros le hiciéramos un mapeo cerebral o le hiciéramos un electroencefalograma o le hiciéramos una resonancia magnética, tendría daños a nivel orgánico en su sistema nervioso. Obviamente eso cambia por completo la conducta de las personas. Ahora, es importante mencionar que una persona sociópata es una persona que tiene poca empatía, ¿sí? Poca empatía con el otro, poca empatía con el dolor del otro. Es una persona que constantemente está rompiendo las normas y quiere estar como en contra de las normas. Es una persona que constantemente está buscando el poder, está buscando ejercer el poder sobre el otro a través de la sumisión, a través de controlar, de sancionar al otro para que lo obedezcan, ¿no? ¿Y estas personas sociópatas tendrían alguna oportunidad que a través del seguimiento médico, psicológico, puedan volver a integrarse a la sociedad como seres no afectados, como ya no criminales, sino como seres totalmente funcionales y empáticos? Sí, híjole, la reinserción social en nuestro país, por ejemplo, sí es muy tardada. En el caso de Richard no creo, porque acuérdate que Richard ya tenía daño neurológico. Sí, desde los accidentes que vivió. Exactamente, desde la epilepsia que vivió y los traumas tan grandes. Ahora, tendría que, según la teoría, sí se puede hacer una reinserción social de un sociópata, pero si los daños no han sido tantos, ¿sí? En el caso de Richard, híjole, o sea, ya era demasiado. Pero en un adolescente que está teniendo conductas sociópatas, por la etapa de vida que está viviendo, sí puede haber ahora sí que una esperanza. Después de la adolescencia ya es muy difícil. Claro. Bueno, con la infinidad de personas que hay en el mundo, siempre existe una que otra que nos impacta a este nivel en el que Richard Ramírez lo ha hecho con sus crímenes, con sus historias. Pero hasta aquí he llegado el programa del día de hoy. Pati, muchas gracias por tu tiempo, por tu colaboración aquí. Gracias por la invitación, yo más que contenta de estar contigo, muchas con gracias. Ustedes.
Y así es como llegamos al final de este segundo episodio. Muchas gracias por ver. Nos vemos pronto aquí en Perfiles Mortales. 27 Jack both the victim and the suspect here on 36 34 be advised, Mary 27 is coaching with the suspect and the victim. 21, freeway 172, no water warranted. Perfiles Mortales.